¿Qué es la discriminación? Buenas noches, mi nombre es David Moreno Uccelli, soy estudiante de la Universidad Cooperativa. Eh, Hoy me vengo a presentar el tema de derechos humanos versus discriminación. Eh, la definición de discriminación se entiende como la vulneración de un derecho fundamental que tiene un individuo cuyo derecho no puede adquirir debido a su condición, eh, cuya condición no puede ser una razón para la prohibición de su derecho. Condiciones como religión, género, orientación sexual, entre muchas otras. Racial. Bien, las referencias frente a esto están la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo primero, segundo y séptimo, Pacto de los Derechos Civiles y Políticos del artículo segundo, tercero y 26, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Civiles y Sociales en el artículo segundo y tercero. Dentro del surgimiento histórico, pues el desarrollo de la prohibición ante la discriminación o prohibición de la promulgación de la discriminación sea en, en una manifestación de la India, cuyas personas hindúes manifestaban ante la Asamblea General para su celebración en el año 1948, celebración de la Asamblea, que pues se pudieran dialogar frente al tema de la discriminación de los hindúes en Sudáfrica. Al principio, pues como la se debía hacer en Sudáfrica, la asamblea, la celebración, Sudáfrica rechazó o sugería que se rechazara esa posibilidad por motivos de que no era el tema que se iba a abordar. Sin embargo, la asamblea lo aceptó. Lastimosamente, nunca se ha llegado a una solución frente a la discriminación, a la discriminación de las personas hindúes, en este caso en el país de Sudáfrica. Pero eso ayudó y motivó de que se crearan otras alternativas para su ampliación y protección ante las personas que han sido discriminadas. Un claro ejemplo es que en el año 1948 también la Unión Soviética en ese entonces pidió a la Asamblea General que pudiera investigar sobre la discriminación de personas nativoamericanas en el continente, valga la redundancia, americano. Eso ayudó a que la asamblea pues pudiera hacer sus estudios frente a eso. También un acontecimiento histórico es que se le pide a la UNESCO que haga un estudio sobre los procesos de discriminación racial para que se pudiera más adelante crear una fórmula educativa para pues, promover la prohibición de la discriminación racial. Obviamente la discriminación actualmente es de todo tipo, pero y siempre ha existido antes. Sin embargo, la cúspide del proceso de la protección para la no discriminación, que actualmente hay diversas discriminaciones, fue la discriminación racial. Eh, Polémica sobre su aplicación. Eh, bueno, pues en el caso de Sudáfrica, debido a que ellos pues tenían un contenido un poco político, un poco racial, muchos estados y la asamblea manifestaron que debían cambiar esa política. Eh, eh, digamos que sugerencia que no fue muy bien recibida por Sudáfrica, y eso hizo que Sudáfrica tuviera unas consecuencias debido a esa mala conducta, entre ellas ser rechazado para la asamblea y su participación. ¿Qué repercusiones puede tener en dado caso que uno no obedezca o acate las condiciones de de la discriminación? Pues sencillamente pueden ser repercusiones desde económicas hasta inhabilidades en ciertas actividades
eh, dentro de la organización. Entonces, pues realmente esas son repercusiones que aunque uno crea que no van a suceder, suceden, y pues realmente son para motivar e inspirar a esos estados a cambiar sus costumbres y culturas, ¿sí? Es decir, sus castigos, ya sean económicos, ya sean de restricción de algunos beneficios, pues es como para motivar que reflexione ese estado para cambiar sus ideas y puntos de vista. Eh, un ejemplo de lo que acabo de decir con respecto a las repercusiones podría ser un ejemplo, pero pues no sé si ha sido un objeto de advertencias frente a la institución hacia el Estado que voy a mencionar. Es la prohibición de las parejas del mismo sexo en el país, en el estado de Rusia. Eso pues realmente está prohibido en ese país. Sin embargo, pues para motivar que haya una protección frente a estas personas que han sido discriminadas en el país de Rusia o en el estado de Rusia, podría ser prohibir algunos beneficios que podría tener Rusia si aceptara las parejas del mismo sexo. Es decir, pues para advertirles que hayan ciertas conductas eh, poco convencionales y que estén vulnerando o violando los derechos de estas personas, o sea, la comunidad LGBTI en Rusia, podrían ser de alguna u otra manera la poca participación que podría tener Rusia en la institución. En el caso mío, voy a hablar sobre la discriminación de las mujeres. Históricamente, pues las mujeres han sido discriminadas desde mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya se había manifestado en varias ocasiones el inconformismo de que la mujer pudiera progresar y estar al mismo nivel del hombre. Sin embargo, pues a medida que iba pasando los periodos y las grandes hazañas de la ONU, pues se pudo crear algunas ideologías para que se pudiera desarrollar eh, instituciones para la protección de la mujer. Pero ya más actualmente se crea la ONU Mujer en el año 2011, que es la fusión de muchas instituciones de mujeres que se fusionan pues para crear esa institución ya mencionada con el fin de poder promover la protección y garantizar el desarrollo normativos o nuevos desarrollos normativos en pro de las mujeres. Su sede está en Nueva York, Estados Unidos. La resolución que crea esta institución es la resolución 64289 del 2010. Los idiomas que se hablan ahí, pues casi todos son de la misma institución de ONU, que son chino, mandarín, inglés, francés, español, árabe. Procedimiento de su activación. Bueno, hay que tener en cuenta que la ONU Mujer tiene un desarrollo más de legislativo, es decir, ellos buscan apoyar nuevas reformas legislativas en pro del género femenino y en pro de la igualdad de género. Eh, Así que el procedimiento de activación se da tan pronto un Estado manifieste eh, de una reforma normativa para la protección del género femenino y para la igualdad de ambos géneros. Esa es como la manera en que la ONU puede manifestarse y puede pues activarse. Eh, funciones de, funciones de la ONU sencillamente está el de dar apoyo económico o apoyo financiero para
para que se promuevan las nuevas normas. Es de lo que les decía, la ONU Mujer se destaca más que nada por tener en cuenta la protección de la mujer mediante nuevas fórmulas normativas que se están desarrollando. Otro proceso otra función que hace la ONU Mujer es dar apoyo a entidades como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que es la formación de políticas y normas mundiales. Lo que les decía, ellos se centran más que nada en el desarrollo de normas jurídicas para la protección de la mujer. Y también hacen que el sistema de la ONU haga una revisión periódica sobre los avances frente al interés de la ONU Mujer para ver si ha mejorado o ha empeorado. Y eso no es, no siendo nada más, pues eso sería todo lo que les puedo decir. Buenas tardes, estoy aquí con la compañera pues para hablar sobre el tema que es sobre discriminación hacia la mujer, así que le voy a hacer una serie de preguntas a ella. Bueno, la primera pregunta es, ¿sabes qué es discriminación? ¿Qué crees que es discriminación? Eso es como la manera en que alguien, entre comillas, rebaja a otra persona con frases despectivas y eso es más que todo. La discriminación va enfocada a un grupo que está respaldado por judicialmente, si no estoy equivocada, no sé. Vale, ¿en algún momento te has sentido discriminada en tu vida personal o en alguna calle o algo que te hayan... ¿Por ser mujer? Sí, Sí. por tu condición. En algunos momentos me he sentido discriminada por el hecho de que muchas veces, hablando desde mi perspectiva, desde mi vivencia, yo he estado en la calle y gente que pues yo no conozco ha hecho comentarios indebidos sobre mí, además de que la gente suele opinar en cosas que no deberían opinar del cuerpo de uno, de cómo uno se expresa, de lo que dice. Entonces pues sí. Vale. Desde el punto de vista profesional, ¿has tenido malas experiencias por ser mujer? No. Desde el punto de vista profesional, No te han hecho como un acoso sexual o laboral ahí. No, siempre pues en los lugares que he laborado ha sido muy respetuoso. Afortunadamente. Una vez pues no fue acoso, pero pues me sentí un poco incómoda, que yo pues trabajé en una zapatería un tiempo y había un hombre que pues sí pues me hacía sentir incómoda, pero no era parte del trabajo, sino era un cliente. Ah, ya entendí, vale. Entonces, basándonos en esa respuesta anterior, ¿consideras que actualmente ha habido protección por parte de entidades internacionales y nacionales para la protección de la mujer y han sido efectivos? Siento que la protección de la mujer últimamente ha hecho como un boom. Entonces creo que sí ha habido mucho reconocimiento a los derechos de la mujer. Claro, es una constante lucha que se está viendo día a día, pero pues yo creo que sí, organismos internacionales se han dedicado a promover el derecho de la mujer. Vale. ¿Consideras que la sociedad actual ha mejorado o no frente al tema? Sí. ¿Por qué? Sí, siento que ha avanzado muchísimo, pues con solo el hecho de que si miramos tiempos atrás la mujer no podía trabajar, tenía que estar en casa, no podía estudiar. En cambio actualmente tenemos todos esos privilegios. Claro, hay cosas que nosotras también buscamos como garantías, que aún es un desarrollo,
pero sí, sí avanzó muchísimo. Listo. No, pero pues, perdón. Una cosa es que sí pienso que hay cosas que no han avanzado como el acoso callejero y todo eso. Entonces, pues siento que son cosas que se deben recalcar, pero sí avanza mucho. Eso hablando desde la parte como latina y muchos de los de muchos en muchos países de Europa, Estados Unidos. El poder de la discriminación versus derechos humanos. La discriminación es un fenómeno que ha tenido presencia a nivel mundial y a lo largo de la historia. Antes era aceptada desde el punto de vista económico y social. Hoy en día se ha visto presente en nuestra sociedad desde el punto de vista cultural. La discriminación impone un trato diferente y que menoscaba la dignidad de la persona, por motivos de religión, posición económica o social, sexo o raza. Adentrándonos a la discriminación racial, o más exactamente a aquella discriminación de la que son víctimas las personas afrodescendientes. Ha sido un tipo de discriminación que ha tenido presencia en todos los países del mundo y que niega a las personas consideradas como afrodescendientes la totalidad de sus derechos humanos. Debemos tener en cuenta que los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos y busca regular la manera en que los individuos viven en sociedad, buscando además regular las relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado con estos individuos. Los derechos humanos imponen una serie de obligaciones que deben ser garantizadas por el Estado y deben ser cumplidas por cada una de las personas, buscando garantizar el respeto de las personas y sus derechos. La discriminación racial se antepone a los derechos humanos, pues es una conducta que imposibilita que la persona que es víctima de la discriminación disfrute de manera plena de sus derechos. Como mecanismos de protección de derechos humanos frente a la discriminación racial, encontramos la siguiente normativa que busca apoyar la eliminación de la discriminación racial. El primero de ellos es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el cual se encuentra adoptado y abierto a la firma y ratificado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2106-A-20 del 21 de diciembre de 1965. Este documento fue expedido por la ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y establece todos los parámetros a tener en cuenta para eliminar todas las formas de discriminación racial. Todos los Estados partes se comprometen a adoptar todas las políticas y medidas establecidas en la Convención a fin de cumplir con los fines de la misma. Del mismo modo, la Convención establece la conformación de un comité para la eliminación de la discriminación racial compuesta de 18 expertos de gran prestigio moral y reconocida imparcialidad, elegido por los Estados, partes que hacen sus nacionales, los cuales ejercerán sus funciones a título personal. En la constitución del comité se tendrán en cuenta una distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de la civilización, así como los principales sistemas jurídicos. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, ACER, es el organismo de expertos independientes que establece la manera en que la comunidad internacional debe cumplir los compromisos tendientes a lograr la eliminación de la discriminación racial. Adicionalmente, indica las medidas que se deben adoptar para poner fin al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, e impedir que vuelvan a aparecer. El siguiente mecanismo encontrado es la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, aprobada por la Asamblea General en su resolución 47-135 del 18 de diciembre de 1992,
mediante esta declaración. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas establece todos los parámetros a tener en cuenta para eliminar todas las formas de discriminación racial. Todos los Estados partes se comprometen a adoptar todas las políticas y medidas establecidas en la Convención a fin de cumplir con los fines de la presente Convención. Y como mecanismo interno establecido por el Estado colombiano, encontramos la Ley 1482 de 2011. Esta ley tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de las personas, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación, y fija la discriminación como tipo penal y lo incluye dentro del Código Penal y del procedimiento penal. Estoy aquí con un compañero que me va a colaborar con el tema de la discriminación racial y a continuación le voy a hacer las siguientes preguntas. ¿En algún momento se ha sentido discriminado? Sí, claro, en bastantes momentos de mi vida me sentí discriminado, digamos, en el Transmilenio, cuando voy hacia mi casa o en la universidad también. Bastantes casos me sentí discriminado. Listo, muchísimas gracias. Como segundo punto, ¿en su vida profesional ha tenido malas experiencias por ser afrodescendiente? Sí, en mi vida profesional también he tenido malas experiencias, pues el trato de algunas personas es un poco diferente hacia, digamos, yo que soy una persona afrodescendiente o a otra persona que no tiene, pues que no es afrodescendiente. Listo, muchas gracias. ¿Actualmente considera que ha habido protección de parte de las entidades internacionales? Siento que las entidades internacionales han tenido muy buena protección hacia nosotros los afrodescendientes, entonces creo que en ese tema todavía están muy blanditos. Ok, muchas gracias. Y como cuarto punto, en su vida profesional se le han cerrado puertas por el mismo hecho de ser afrodescendiente. Pues por el momento no se me han cerrado ninguna puertas y espero que no se me vayan a cerrar más adelante. Ok, muchas gracias. Y ya como por último, y la quinta, ¿considera que la sociedad actual ha mejorado o no frente al tema de racismo? ¿Y por qué? Siento que la sociedad todavía no está muy preparada para afrontar los diferentes ámbitos y aspectos sobre nosotros, los afrodescendientes, entonces creo que todavía no lo saben manejar muy bien respecto al tema. La discriminación es el trato diferenciado que se le da a algunas personas en razón de algunos factores, como lo son la raza, el encontrarse en estado de gestación, el género, la nacionalidad, entre otros, impidiendo en la mayoría de ocasiones el pleno ejercicio de los derechos de las personas que están siendo discriminadas. Esto también atenta contra la dignidad humana y supone un desconocimiento de los postulados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recordemos fue un documento proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 y en donde se establece que todos los derechos fundamentales humanos deben ser protegidos en todo el mundo. Enfocándonos en la discriminación en razón de la nacionalidad, esta consiste en dar un trato desfavorable a algunas personas por pertenecer a un país en particular, y no solamente se excluyen, sino que también están en una condición desventajosa en todos los ámbitos frente a los nacionales. Frente a este tipo de situaciones de discriminación por razón de la nacionalidad, existen mecanismos internacionales de protección como la ACNUR o el Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados, y antes de continuar es necesario hacer una aclaración sobre los términos refugiados y migrantes, porque muchas veces tendemos a confundirlos, pero no son lo mismo. Cuando utilizamos el término refugiado nos referimos a personas que huyen de la guerra o de persecuciones en su país y por tanto cruzan una frontera internacional, mientras que cuando nos referimos al término migrantes son personas que deciden
ir a otros países en busca de mejoras en su calidad de vida, ya sea por trabajos mejor remunerados, mejores condiciones académicas, entre otras. El ACNUR cuenta con un sitio web para que las personas que necesitan protección internacional puedan solicitar asilo. Este sitio web es ayuda.acnur.org/Colombia, así como también cuenta con 17 oficinas y unidades de terreno, cuya oficina principal se encuentra en la ciudad de Bogotá. Cuenta también con puntos de atención, orientación, asistencia legal, Migración Colombia, entre otros. Actualmente la sede principal del ACNUR se encuentra ubicada en Ginebra, Suiza, en donde hablan inglés, francés, alemán, italiano y algunas comunidades español. Y además el ACNUR se rige por la Asamblea General de la ONU, el Consejo Económico y Social ECOSOC y el Comité Ejecutivo. El documento legal de creación de la ACNUR es la Resolución 429 de la Asamblea General del 14 de diciembre de 1950 y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Por otro lado, tenemos el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Su sede principal se encuentra en Nueva York, Estados Unidos. El documento legal de creación es precisamente el protocolo contra el tráfico ilegal de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional del año 2000. El idioma oficial es el inglés. Está compuesta, recordemos que estamos hablando de la ONU, por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría de la ONU. Y también recordemos que una de las funciones de la ONU es mantener la paz, la seguridad internacional, los derechos humanos y el desarrollo de políticas enfocadas al desarrollo sostenible y a la acción climática. Cuando hablamos del tráfico ilegal de migrantes, nos referimos a estas prácticas ilegales que son comúnmente utilizadas por los traficantes para facilitar la entrada de migrantes a los estados de los cuales ellos no son nacionales ni tampoco residentes permanentes, con el único fin de obtener un beneficio económico, material. Sin embargo, pues teniendo en cuenta de que esto no solamente significa un crimen contra los estados, sino también suelen vulnerarse los derechos humanos de los migrantes, cometiendo violaciones, abusos y demás. También tenemos la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares de la ONU. Recordemos que la sede principal de la ONU se encuentra ubicada en Nueva York, Estados Unidos. El documento legal de creación de esta convención es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares de 1990. Y pues como lo mencionaba anteriormente, la ONU está compuesta por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría de la ONU. Ahora tenemos que todos estos trabajadores migratorios y sus familiares tienen derecho a recurrir a la protección y a la asistencia de las autoridades competentes o diplomáticas de su estado de origen, o pues del estado que represente los intereses de estas personas, en todos los casos en que sean menoscabados los derechos de los trabajadores migratorios o de sus familiares reconocidos en esta convención. A nivel
nivel nacional contamos con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que es un mecanismo jurídico de protección internacional para los migrantes que fue adoptado por el Estado colombiano con la finalidad de regularizar toda esta situación migratoria. Actualmente el documento legal de creación es justamente el Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos con idioma español. Hace parte de la Cancillería colombiana, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unidad Administrativa Distrital, Migración y Inmigración Colombia. Bueno, ahora para que puedan activar el procedimiento de activación, los migrantes deben hacer un registro en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, y además pues debe hacerse la transición del permiso especial de permanencia a el permiso por protección especial para unificación y control. Además, esto para hacer tiempo para que el migrante pueda obtener una visa de residente en Colombia si desea permanecer en este país. Y pues además este estatuto temporal de protección busca, como su nombre lo indica, proteger a la población migrante que se encuentra actualmente en situaciones de irregularidad. Buenos días, mi nombre es Carol Vanguero, estudiante de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y el día de hoy me encuentro con Stephanie, a quien le vamos a realizar unas preguntas referentes a la discriminación en razón de la nacionalidad. Stephanie, ¿para ti qué es la discriminación? pues de parte de la discriminación es algo que viene desde mucho tiempo atrás hasta lo actual. Como tal, pues la discriminación es cuando juzgan a una persona sin saber los motivos y no saben cómo se puede llegar a sentir esa persona. Lo cual pues son cosas que también las personas tienen que ir entendiendo, avance que van pasando el tiempo, pero pues todavía, a pesar de que pasa el tiempo, como tal, el pensamiento de la persona no cambia. Vale, Stephanie. Stephanie, ¿en algún momento te has sentido discriminada? Sí, como tal en el trabajo no, porque yo estudié el trabajo a la vez, pero digamos que mayormente fue en el estudio. Cuando entré en séptimo, pues usaban como términos discriminativos como veneca, sabiendo que veneca pues como tal es cuando un venezolano pues tiene la nacionalidad de un colombiano a la vez, pero también lo usan en términos ofensivos, lo cual pues no es nada lindo porque pues no hace sentido nomás. Vale, Stephanie, ¿tú piensas que existe actualmente protección nacional, que se han creado políticas a fines de proteger a las personas migrantes o políticas internacionales que los protejan actualmente? Pues como tal de que lo protejan a uno, como tal no, simplemente como que hay un permiso que da pues migración como tal, ya sea el PEC, permiso de temporal de permanencia, permiso de permanencia como tal, porque son dos distintos, uno queda por 10 años y el otro que sí es permanente hasta nuevo aviso, hasta que se venza como tal. Pero como tal, pues no existe ninguna así protección de que lo digan a uno, no, pues sí, usted va a estar bien, usted no va a sufrir de tales cosas, no, porque hasta para la salud es un problema, para todo. Vale, Stephanie, ¿y cómo consideras que es el comportamiento de la sociedad frente a esta temática? ¿Cómo se comporta la sociedad frente a la discriminación por razón de nacionalidad? Pues como tal, es un poco complejo, porque digamos que la sociedad pues tiene diferentes formas de pensar, y digamos que la ahorita que más ha evolucionado ha sido la de los jóvenes, lo que son la gente mayor como tal, siguen teniendo pensamientos erróneos como tal, y pues no es como un pensamiento que cambia a menudo, pero sí existen una forma de las que por medio de conversatorios, campañas que a veces hacen, o las marchas, sin embargo, también hacen cambiar el pensamiento de algunas personas.